Primer mandamiento de la medición: cuestionarnos, preguntarnos cuál es la tolerancia que se requiere, porque tenemos que reconocer algunas cosas de los principios de la medida que son sencillos, pero pues de pronto no nos los han enseñado, nunca nos han hecho reflexionar, no estamos acostumbrados a entender esas cosas, etcétera. Por muchos factores vamos a tener la necesidad de reflexionar. Primero, por ejemplo, yo siempre les pregunto a mis estudiantes y a mis alumnos, dígame usted cuánto mide la estatura suya. Y pues cada uno más o menos recuerda lo que está en la cédula, ¿cierto? A veces chicaneamos diciendo un poquito más de altura si somos muy bajitos. Le decimos a otra persona, díganos cuánto es su masa corporal, cuánto pesa usted. Y la persona pues trata de decir un valor, ¿sí? Más o menos, de la última vez que fue al médico, o si tiene alguna balanza por ahí en la casa. Yo en este momento debo estar en los 76 kilogramos. Entonces, pues la cuestión que dice la antropometría, ¿no? Los estudios antropométricos dicen que si uno mide 1,76, debería pesar 76 kilogramos, más o menos, ¿cierto? Si mide 1,75 metros, pues debería pesar 75 kilogramos. Pero pues como una regla de mano. Entonces yo estoy como un poquito pasado 1 kilogramo porque yo mido 1,75. O medía el día que fui a la registraduría y me midieron, que yo no sé si ya de los años que tengo encima, ya de pronto los huesos y las coyunturas empiezan a encoger y ya esté menos, ¿cierto? Y ya no tengo ni pelo para que me mida el pelo, entonces, etcétera. Entonces, pero a veces también les pregunto, bueno, dígame usted cuánto cree que es la temperatura en este lugar, etcétera. Unas mediciones simples, ¿cierto? Sencillas, de la cotidianidad. Entonces, las respuestas que yo usualmente encuentro en todos mis compañeros, en mis amigos, en mis alumnos, en mis, digamos, clientes, es que ellos dicen, yo mido 1,75 metros, yo peso 76 kilogramos, la temperatura ambiente aquí en Bogotá, Colombia, está alrededor de los 17 grados, o sea, está como frío. Entonces, ok, entonces esa es la primera reflexión que tenemos que hacer. Estás hablando con datos que no son verdad, ni son posibles de demostrar. En ninguna parte del mundo, con ningún instrumento de medición, se puede medir 1,75 metros. Es imposible. Tampoco existe ninguna balanza que sea capaz de determinar una masa de 76 kilogramos. No existe. Y a su vez, ningún termómetro en el mundo es capaz de medir 17 grados. O sea, estamos acostumbrados a comunicarnos con valores absolutos, y creemos ciegamente. Y lo peor del cuento es que cuando he asesorado a los ingenieros civiles y arquitectos en las empresas de construcción y laboratorios de construcción, entonces ellos también me muestran que los planos son 1,20, 2,40. ¿Y cómo mides eso? Si eso es imposible de medir, no existe la forma, no hay instrumento que no se equivoque, ¿sí? No hay medición perfecta. Entonces, la primera conclusión que debe hacer una persona en el ámbito metrológico, los valores absolutos no existen, no son posibles, ¿sí? Lo que sí existe es la probabilidad o la posibilidad de medir con algún grado de aproximación. Entonces, usted se debe preguntar, ¿usted la altura, la estatura, la quiere el dato con qué finalidad? ¿Para qué? ¿Para qué va a medirse la estatura? ¿Para que le hagan una puerta para poder pasar por ahí? ¿O simplemente para saber cuánto está de largo para comprar una cama y que sea adecuada para su descanso? Pero en caso que la compre muy cortica, pues recojan las piernas, ¿cierto? Es a veces fastidioso que le queden colgando los pies. Entonces, no es posible que sigamos pensando que hay números absolutos, mediciones absolutas, resultados absolutos, ¿cierto? Entonces, dependiendo de esa respuesta, ¿usted está pesándose para qué?
Ah, porque yo estoy en un programa de nutrición o porque estoy en un programa de dieta. Ah, bueno, maravilloso para su salud. Pues yo no creo que a la salud le choque mucho que usted se pese con aproximación al, no sé, al kilogramo, por ejemplo. Pues los médicos usualmente lo pesan a uno en el consultorio y le dicen, quítese esto, pero no todo, pues porque no hay necesidad. Bueno, entonces usted pesa esto y quitémosle 1 kilo o 2 kilos de ropa dependiendo de lo que le quedó encima. O sea, para ellos es suficiente, ¿no? ¿Por qué es suficiente para el médico? Porque para él un dato no es suficiente. Él simplemente quiere ver la próxima vez que usted venga, en algunas condiciones lo más parecidas posibles, lo vuelve y lo pesa, sobre todo si es una señora que está en estado de embarazo, para ver si está aumentando. No le importa en realidad cuánto es lo que pesa, sino cuánto está aumentando, ¿cierto? Para llegar a una conclusión de si el bebé tiene un crecimiento sano dentro del conocimiento que tiene ese médico. Y así es todo, así tiene que ser todo. Tenemos que siempre cuestionarnos, más o menos cuánto, o máximo cuánto, o mínimo cuánto, porque es que no es posible llegar a un valor absoluto, ¿sí? La metrología existe porque hay variación en las mediciones. Si los valores fueran absolutos y los instrumentos fueran perfectos, pues no existiría la metrología, sino simplemente le dan un instrumento y usted ya sabe que lo que le da eso es palabra de Dios y confía y toma decisiones. Pues resulta que la última investigación que hicieron en la NASA descubrieron que el Skylab, ¿cierto? Y la sonda espacial que enviaron, pues se perdió en el espacio porque estaban midiendo mal. Y uno dice, pero ¿cómo así que la NASA estaba midiendo mal? Si esa gente pues es de alto nivel, ¿cierto? Pues resulta que en mayo de 2019, ustedes recuerdan, antes de la pandemia, pues se cambió la definición del kilogramo en el mundo. Ya la masa no es el kilogramo patrón que está en platino iridio guardado en 2 campanas y vacío por allá en Sèvres, París. No, ya eso no es el patrón mundial de la masa. Ahora descubrieron que hay un experimento físico que realizan en unas condiciones establecidas y ahí se determina la masa con el nivel adecuado de exactitud. Entonces descubrieron que las mediciones de masa que habían hecho a ese nivel estaban mal hechas, porque los patrones de masa de alto nivel, de esos kilogramos patrón internacional, habían cambiado de masa y ellos no se habían dado cuenta, porque ellos confiaban en que esa cosa supuestamente era muy estable. Y como no era un fenómeno físico, sino un artefacto, pues entonces confiaron demasiado en la estabilidad del instrumento, ¿cierto? Entonces eso no nos puede pasar, porque imagínense qué tal un piloto que diga, ay no, pues subámonos al avión, lo prendemos, volemos y miremos la altura sobre el nivel del mar, miremos la velocidad de crucero, miremos esta otra, pero echémonos la bendición por si acaso los instrumentos no están bien. Eso no se puede dar en el sector aeronáutico, ¿cierto? Es una responsabilidad muy grande y todo el mundo lo que quiere es llegar al otro lado. No importa ninguna otra condición. Para eso tienen que medir con unas aproximaciones que sean adecuadas para las decisiones que van a tomar, ¿cierto? Si la altura aproximada a la cual está una aeronave no va a chocar con otra, o los tiempos de sincronización para que aproximen el aterrizaje o el despegue de las aeronaves no van a coincidir de manera errada para que se choquen en el aire. Y aquí se han presentado ya circunstancias en nuestro aeropuerto en Bogotá, donde por milagro de Dios no se han presentado esos choques, ¿cierto? Pero han encontrado aeronaves que no están midiendo bien los tiempos, que no están midiendo bien las alturas y lógicamente están muy, muy cercanas, muy peligrosas. Bueno, eso lo podemos llevar a cualquier medición. Hoy en día hablaremos de la masa. Entonces, si usted está midiendo mal en un laboratorio la masa de un producto, de una muestra, de un reactivo, pues de ahí para abajo, ¿para qué hace ensayos? O sea, ¿qué sentido tiene gastarse los recursos, gastar el tiempo, cuando usted no tiene la confianza, ¿cierto?, de que eso está bien? Entonces, pues mejor no hacerlo. Hay otras cosas más interesantes, más divertidas que uno puede hacer en vez de estar gastando reactivos y gastando tiempo para llegar a resultados que uno dice, pues ahí le hice el ensayo, mire usted cómo se defiende, ¿no? Porque pues ahí más o menos, ahí la validación quedó ahí a la guachipanga y mire a ver si eso le sirve.
tenemos que tener altísima confiabilidad de esos resultados, de esos datos. Y la mayoría de veces esos vienen de los instrumentos. Si la balanza analítica del laboratorio no pesó bien el reactivo, quedó mal preparado el control y no activó las alarmas en el sistema de gestión, podemos tener resultados desviados sin darnos cuenta. Cuando vamos a exportar productos, pues qué tristeza darnos cuenta cuando ya estamos al otro lado tratando de que nos paguen los productos o cuando queremos introducirnos al mercado, pero definitivamente no hay una certeza en esos resultados. Y esta gente, pues devuelve, ¿no? Los productos, dice, no, es que no les creemos porque a nosotros nos dio muy diferente lo que ustedes nos están diciendo y lo que nosotros obtenemos en nuestros laboratorios y tenemos serios problemas comerciales, ¿cierto? Ellos no piensan que nosotros nos equivocamos. A veces piensan es, ustedes me quieren engañar. Y se acaba la credibilidad en el país, entonces ya no podemos volver a recuperar tan fácilmente esa confianza, ¿cierto? O sea, por eso llamamos aseguramiento, ¿cierto? Porque es la base de la confianza. Y la gente tiene que concientizarse de que la medida desempeña un papel esencial en esa confianza y hay que medir bien. Y pues no todo el mundo ha tenido la fortuna de capacitarse, entrenarse para reconocer si estás midiendo bien o con qué limitaciones o si lo debe hacer o no lo debe hacer. ¿Listo? Entonces, tolerancia se vuelve una palabra supremamente importante, la tolerancia, ¿cierto? Hay algunas formas en que nos las presentan los métodos de ensayo, las especificaciones de producto, las cantidades de muestra que debemos tomar, las cantidades de masa que debe salir después de secar una muestra, bueno, etcétera, cualquier cantidad de cosas que suceden en el uso de las balanzas diario. Entonces, la forma más sencilla es la tolerancia simétrica. La simétrica, ¿cierto? Que uno dice 10 miligramos más o menos medio miligramo. Esa es una tolerancia brava, pues porque eso, puchica, imagínense, es que ¿qué es un miligramo? Eso es casi la mitad del mugre que está debajo de la uña. ¿Cierto? Y medio mugre. Entonces, y se necesita cumplir eso en ese método, porque la validación ya dijo que tiene que ser así y punto. Y si no, pues no eres competente, no eres aceptado en el mundo de los laboratorios acreditados, etcétera. Los productos pueden tener un comportamiento diferente al esperado, etcétera, ¿no? Y hay otras tolerancias asimétricas, cuando dicen harinas fortificadas en lobo. ¿Por qué dicen fortificadas? O sea, si ellos están echando la propaganda radial de fortificada y en realidad no demuestran, entonces es propaganda engañosa, ¿cierto? Entonces ellos tienen que decir, es que echamos vitamina no sé qué, la que necesitan los niños o los adultos o los de la tercera edad para ciertos comportamientos adecuados de su salud. ¿Cierto? Dice, bueno, un productor de eso va a decir, bueno, yo he hecho tanto, porque allá me exige la legislación de que para yo decir harina fortificada, pues tengo que tener mínimo tanto de eso, porque si no estoy cañando. Y lo mismo para ciertas cantidades, a veces sustancias prohibidas, a veces cosas que no es capaz de procesar el organismo, que nos hace daño o que puede hacer daño al medio ambiente. Entonces pueden decir máximo contenido de mercurio, máximo contenido de cromo, máximo contenido de hierro, máximo contenido de, yo no sé cuántas cosas puedan existir en el agua, por ejemplo, ¿cierto? Y si tienen una cantidad de trazas de esas y no están permitidas por la regulación oficial, la legislación, pues esa agua no se puede utilizar para ese fin, ya sea para consumo humano, sea para riego, porque pues lo que usted riega las maticas después en los fruticos usted también se los come, entonces está contaminando la producción. Las aguas residuales, pues entonces van y contaminan a las fuentes hídricas, etcétera. O sea, son tantos problemas que pueden darse al no controlar el contenido de ciertos componentes en las efluentes o en los alimentos o en el agua que está casi presente en toda la producción de alimentos, etcétera. ¿Cierto? Entonces, hay que reconocer eso, que las normas fueron validadas
con unas especificaciones dentro de unas tolerancias y hay que reproducir eso en el laboratorio para garantizar que somos competentes. Y si no, pues no nos acreditan si tenemos alguna falla en cuanto a nos compete hoy a la pesada, ¿cierto? Tenemos que pesar bien. Entonces, este simple detallito, el que estamos mostrando ahí, si usted dice que está en el laboratorio pesando 10 miligramos, yo como auditor lo primero que le pregunto es, demuéstreme que su balanza puede pesar 10 miligramos. Entonces mucha gente dice, pero ¿no ve que ya empieza en cero? Y pues es una cosa de la apreciación lógica, no de la apreciación metrológica. Ninguna balanza en el mundo está autorizada ni técnicamente fabricada, ni en la norma permitido de que empiece a pesar en cero, ¿no? Cero es una referencia como dicen los electrónicos, para que todo quede en el descargado, toda la basura que está en la información del sistema electrónico, pues quede eliminada. Cuando estábamos en instrumentos analógicos, el cero era posicionar el puntero en la rayita, ¿cierto? Para decir, estoy ajustando mi balanza para empezar a pesar, para que no arranque con un error residual inicial de que pues ya lógicamente se le va a heredar al resultado del pesaje final. Entonces, ninguna balanza, ninguna, ¿sí? Ninguna, por más exacta, así sea la que tiene el Instituto Nacional de Metrología, puede empezar a pesar desde cero. Los fabricantes y las normas han establecido unos pesajes mínimos, unas cargas mínimas. Entonces, es muy importante, demasiado importante que los usuarios de las balanzas miren en los manuales de fabricante, miren en los certificados de calibración o miren en las especificaciones de compra esas cosas de qué fue lo que ustedes pidieron, qué fue lo que les ofrecieron, cómo cumplieron eso. Porque no es posible que no tenga la conciencia el analista, y si a mí un analista no me contesta bien, pues hay un problema de competencia, ¿cierto? Y en el requisito de la norma de personal, pues tienes un problema con la norma, no conmigo, con la norma, de que usted no tiene la suficiente competencia para entender qué es lo mínimo que puede pesar su balanza, entonces qué peligro, ¿no? Que usted crea que sí y que quién sabe, entonces demuéstreme eso. A ver, ¿dónde están los certificados de calibración de las balanzas que constaten que usted está pesando en un límite básico mínimo que sí es aceptable? No es fácil que las balanzas analíticas pesen en 10 miligramos. La mayoría de las comerciales que se encuentran por ahí baratongas en el mercado, hoy en día que los chinos bajaron tanta la especificación para poder vender barato, pero pues si nadie entiende las especificaciones de los chinos, pues de malas, ¿no? Porque pues ellos metrológicamente se capacitaron para vender basura. Y si la gente le gusta comprar basura porque es barata, pues la pagarán. Pero también hay chinos que fabrican cosas de alto nivel porque ya se fueron todas las empresas a montar sus plantas de producción en la China porque es muy barata la mano de obra, ¿cierto? Entonces, maravilloso que ya logren tener unos niveles de alta exactitud, pero eso no es barato, eso no es barato. Ni hay que pensar en que yo soy de buenas y vivísimo porque encontré un instrumento de alta exactitud y barato, eso no existe, ¿sí? Eso es Echeverry, que te hicieron creer en cuentos y te echaron mentiras y tienes unos instrumentos que parecen, ¿no? Parecen, pero no son. El certificado de calibración es el examen final de ese instrumento a ver cómo está garantizando ese pesaje mínimo. Entonces, como les digo, la mayoría de las balanzas común y corriente que se consiguen en el mercado muy baratas, pues pesan a partir de 20, de 50, de 100 miligramos. Pero 10 tiene que ser una balanza realmente muy buena. No todo el mundo tiene, digamos, la posibilidad de comprar esas balanzas que son tan buenas, pero en un laboratorio pues tienen que estar, porque ¿qué hacemos? Si no usan las balanzas, los laboratorios de la mejor exactitud de la que necesitan, ¿no? Sin exagerar también. Pero este es un primer punto.